Nos referimos a comprensión oral, nos referimos también a una incógnita sobre qué es escuchar. Entre todas las habilidades lingüísticas, escuchar es la que suele despertar menos interés en la vida cotidiana. Podemos afirmar de alguien que escribe muy bien, que es un buen lector, pero decir de la misma manera que escucha bien o que es un buen oyente resulta como extraño. Son más corrientes las expresiones referidas a la falta de comprensión oral. Alguien que no sabe escuchar, por ejemplo. La comprensión oral no es, en la mayoría de ocasiones, una actividad pasiva o silenciosa. Cuando escuchamos, escuchamos con un objetivo determinado y con expectativas concretas sobre lo que vamos a oír. Lo que vamos a oír nos prepara para el proceso de comprensión. Muy raramente escuchamos algo sin ninguna intención ni conocimientos previos. En la mayoría de ocasiones en las que escuchamos podemos ver a quién habla. Esta compresencia física permite el feedback. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de feedback? A la ruptura del discurso. Mientras escuchamos se nos exige constantemente que respondamos a la persona que habla. Quien habla necesita saber si seguimos bien a sus intervenciones o si es necesario que se detenga y repita alguna duda, alguna cosa. Nuestra respuesta puede ser verbal o no verbal, con miradas, gestos. Además del discurso verbal, otros estímulos sensoriales como ruidos, olores, nos dan información que utilizamos para interpretar el texto. El tipo de lenguaje que se utiliza en la comunicación cotidiana es bastante diferente del escrito y del oral utilizado en contextos más formales, como la escuela, el trabajo. La comunicación cotidiana suele ser más espontánea, no preparada, con frases inacabadas, pausas. En definitiva, escuchar es comprender el mensaje, poner en marcha el proceso cognitivo. A su vez, podemos distinguir los tres tipos de contenidos que intervienen en la habilidad de escuchar. Por un lado, los procedimientos constituyen las diversas estrategias que utilizamos para descifrar mensajes orales. Luego tenemos los conceptos, que son los mismos que los de las demás habilidades, es decir, el sistema de la lengua, las reglas gramaticales y textuales que vinculan los discursos. Y por último, las actitudes, que apuntan los valores, las opiniones subyacentes y las normas de comportamiento que se relacionan en el acto de escuchar. Cuando hablamos de un decálogo que tiene el oyente, hablamos de esto, de adoptar una actitud activa, de mirar al orador, de escuchar lo que dice una persona distinta de nosotros, conectar, comprender, descubrir, valorar, reaccionar al mensaje, hablar cuando el orador haya terminado. Por otro lado, tenemos a los modelos y estrategias de comprensión. Cuando hablamos de modelo de comprensión oral, hablamos de un texto oral que se va a pronunciar, con un contexto, con un propósito, con un tema, que va a haber una situación de comunicación. Ya en plena conversación, el receptor va a desplegar un abanico de estrategias. Por un lado, el reconocer. Vamos a identificar sonidos, palabras, expresiones, discriminar los sonidos, pronunciar qué pronuncia nuestro amigo, como por ejemplo su voz, los sonidos, las palabras. Por otro lado, vamos a seleccionar entre los diversos sonidos, palabras, escogemos lo que nos parece más relevantes y significativas. Dejamos a un lado los sonidos no distintivos. La microhabilidad de interpretar justamente implica comprender el contenido del discurso, ya sea su intención, su propósito comunicativo, su significado global, sus ideas principales, sus detalles o ideas secundarias, poder relacionar las ideas importantes y los detalles. Y a su vez también implica, por otra parte, comprender la forma del discurso, ya sea su estructura, identificar las palabras que marcan la estructura del texto, identificar la variante dialectal y el registro utilizado, captar el tono del discurso y notar las características acústicas del discurso. La siguiente microhabilidad se trata de anticipar, la cual consiste en saber activar toda la información que tenemos para preparar la comprensión de un discurso, saber prever el tema, el lenguaje y el estilo del discurso, saber anticipar lo que se va a decir. Otra microhabilidad es inferir, y aquí es muy importante inferir datos sobre el emisor, ya sea su edad, el sexo, el carácter, etc. También es importante extraer información del contexto comunicativo, la situación, el papel del emisor y del receptor, etc. E interpretar los códigos no verbales, las miradas, las gesticulaciones, etc. Por último, la última microhabilidad justamente es retener, que esta consiste en recordar palabras, frases e ideas durante unos segundos.
También retener en la memoria a largo plazo aspectos de un discurso, como su tema, la situación comunicativa y la estructura. Por último, también utilizar los diversos tipos de memoria, ya sea visual, auditiva, olfativa, para retener información. Es importante destacar que estas microhabilidades tienen una incidencia variada según la edad y el nivel de los alumnos. Ahora, partiendo del ámbito didáctico, podemos afirmar que los alumnos aprenden a escuchar de la misma manera en que aprenden todas aquellas cosas que los maestros no nos proponemos enseñar formalmente. Así, es importante destacar que la comprensión oral en la escuela es una de las habilidades que los alumnos practican más a menudo, ya que es uno de los procedimientos instrumentales más relevantes para conseguir otros aprendizajes, pero que sin embargo no se trabajan de forma específica y decidida. Es por esto que para trabajar los ejercicios de comprensión oral deben ser específicos y calculados, preparados para practicar las estrategias variadas del proceso y para incidir en los aspectos que resulten más difíciles para el alumno. En primer lugar, el alumno necesita mucha práctica para desarrollar la habilidad de escuchar, como por ejemplo los juegos, dictados breves, diálogos, etc., de 5 o 10 minutos como máximo. Estas prácticas se pueden combinar con el trabajo de las habilidades y del sistema de la lengua. Otro aspecto importante es que resulta necesario poner énfasis en la comprensión y no en el resultado del ejercicio. El alumno debe darse cuenta de sus errores y corregirlos. Como docentes, debemos enfocar selectivamente el ejercicio de comprensión hacia alguna o algunas de las macrohabilidades requeridas. El material de comprensión debe ser real y variado, con muestras de diferentes variantes dialectales, de diferentes registros y de todo tipo de textos y temas, y así de este modo los alumnos se acostumbrarán a escuchar todo tipo de lenguajes y amplían su capacidad comprensiva. Así, los ejercicios de comprensión deben presentar ciertas características. Los alumnos deben tener una razón para poder escuchar. Deben formular de forma visible y observable su comprensión, por eso es interesante trabajar con soportes visuales. Y a su vez tienen que poder escuchar más de una vez el texto oral para poder concentrarse en distintos puntos determinados. A su vez, el tema del texto que se va a presentar debe relacionarse con sus intereses personales para motivarlos. Es importante presentar de forma concreta y clara la tarea que debe realizarse. Y también fomentar la comparación de sus respuestas por parejas o en pequeños grupos para que puedan verificar si son correctos y así detenerse en los puntos importantes. Así, algunos ejercicios de comprensión pueden ser los juegos mnemotécnicos, escuchar y dibujar, completar cuadros, transferir información, escoger opciones, identificar errores. Además de todas las técnicas anteriores, también disponemos de los recursos tecnológicos, como el video y el audio. Existe una diferencia radical entre el consumo y el uso de estos medios audiovisuales. Poner un video de cualquier tipo en un aparato de reproducción, darle play y retirarse al fondo del aula para compartir la experiencia con los alumnos es lo mismo que suelen hacer en sus casas, con la televisión doméstica, es decir, solo consumirla. Usar el video es otra cosa. Frecuentemente, profesores y alumnos entendemos las herramientas audiovisuales como un medio para descargar un poco la pesadez habitual de las clases. Cuando los alumnos están nerviosos y pocos atentos, un buen video o una canción permiten entretenerlos y relajarlos. Esto le da un tono diferente y entretenido a la clase. Y aún son poco frecuentes los docentes que usan plenamente de forma didáctica estos aparatos. Esto se debe al desconocimiento de las posibilidades didácticas, a las carencias económicas para adquirirlos, a la bibliografía y al material escaso, entre otras cuestiones. Para utilizar didácticamente estos recursos es necesario que la actividad sea planificada como cualquier otra, es decir, que definamos los objetivos, la técnica o el ejercicio que se utilizará, el tipo de texto, la tarea que debe llevar a cabo el alumno y la evaluación final. Se trata de aprovechar estos recursos tecnológicos para trabajar el punto adecuado del programa en un momento determinado. Respecto al potencial didáctico de estos aparatos, hay que tener en cuenta los siguientes puntos. El grabador y el video nos permiten introducir en clase voces y modalidades dialécticas diferentes a las del maestro. De esta manera, los alumnos podrán trabajar una gama variada, acentos, timbres y entonaciones verbales, y todas las variedades lingüísticas. El video permite mostrar todo tipo de escenarios y situaciones lingüísticas. Se puede utilizar con varios objetivos didácticos, desde comprender el significado global de un discurso hasta concentrarse en detalles específicos de ironía, datos secundarios, características formales, entre otras. Además de hablar, los conceptos lingüísticos se pueden insistir de forma aislada en las diversas macrohabilidades o en los procedimientos de la comprensión oral, como anticipar, interferir, seleccionar.
Y también es útil para reflexionar sobre los valores y las actitudes. Análisis de las normas de uso, connotaciones que despierta una manera de hablar determinada y demás. El video acompaña el discurso verbal con imágenes y por lo tanto lo contextualiza para poder comprender la situación de comunicación y para entender el mensaje. El grabador permite que se concentren exclusivamente en el audio. Se pueden realizar numerosos ejercicios diferentes con video y con audio. No hay que limitarse a la técnica más conocida, de pasar o escuchar un texto o un audio y luego comentarlo. Es importante que los alumnos trabajen activamente con el material de audio o de video y que no se conviertan en receptores silenciosos y pasivos de sonidos e imágenes. El recurso didáctico es útil para desarrollar la lengua oral en general y no solamente para su comprensión, pero también puede relacionarse con las habilidades escritas. Puede conducir a un trabajo, un dibujo, un resumen por escrito, un esquema. La integración de las habilidades de la lengua es habitual en la realidad y es útil didácticamente. Otro factor muy importante a tener en cuenta son las cuestiones técnicas. Para evitar sorpresas inesperadas y una pérdida de tiempo incalculable en la clase, se recomienda que cuando vamos a utilizar una actividad de medio audiovisual, se prepare antes de empezar la clase. Hay que instalar los equipos, corroborar que funcionen, saber usarlos, verificar la calidad de audio y de sonido, que de todos los puntos del aula se pueda ver o escuchar bien. De este modo, el docente podrá llevar a cabo su clase con soltura, ya que cualquier distracción es un error que costará volver a centrar la atención de los alumnos en el aula si se dispersan. Finalmente, hay que recordar que la ejercitación de las microhabilidades de comprensión oral pueden hacerse con temas de cualquier tipo: historia, sociedad, ciencia. Incluso es más interesante hacerlo así, porque el alumno puede darse cuenta de que la lengua no es únicamente un pozo de contenidos, sino también un instrumento para trabajar otros temas y otras asignaturas. Maestros y alumnos pueden prepararse sus propios materiales, grabándolos de los medios de comunicación o de situaciones reales. Podemos escoger entre una amplia gama de situaciones. Como manera también conseguiremos conectar con los temas de interés de los alumnos. En este tipo de actividades, los alumnos se concentran en el contenido y no tendrán esa sensación de estar estudiando lengua. Podemos distinguir entre los ejercicios de audio, que se encuentran exclusivamente el sonido, y los que también utilizan la imagen. Conviene recordar que la imagen, incluso siendo prescindible, completa el sonido y motiva más a los alumnos. Podemos distinguir tres tipos básicos de ejercicio. Los intensivos, que desarrollan macrohabilidades específicas de la comprensión oral y se concentran en aspectos concretos de la lengua. Son breves, las respuestas del ejercicio es única o cerrada, los alumnos trabajan individualmente y la duración es de 5 o de 10 minutos como máximo. Los extensivos, que sirven para practicar la comprensión del discurso extenso o de fragmentos extensos. Los alumnos escuchan el texto más relajadamente. Pueden trabajar en parejas o en pequeños grupos. Y deben realizar una actividad más global, de respuesta abierta y menos guiada por el maestro. Y los productivos, que tienen como objetivo desarrollar las habilidades productivas. Pueden convertirse en tareas de una semana o de un mes, incluso de un trimestre. A veces es difícil determinar si una actividad corresponde a un tipo o a otro. En cuanto a la tipología de ejercicios, encontramos ejercicios de audio y ejercicios de video. En cuanto a los ejemplos de ejercicios de audio, encontramos la idea central, los detalles, el inferir datos, el sonido desnudo, la anticipación, las repeticiones, el adivinar palabras, la reconstrucción de un texto, la transcripción de un fragmento, los análisis de exposiciones, la comparación y el análisis, lo formal y lo coloquial, el programa de radio, los deberes grabados, el grabar en la calle, el aprendizaje de lenguas en comunidad, músicas, ruidos. En cuanto a los ejercicios de video, encontramos los siguientes ejemplos: la imagen congelada, el pensamiento y sentimiento, el video y cuestionario, video y resumen, imagen y sonido, comportamientos, recreación, guión y video. La mayoría de las actividades que se han presentado son válidas para todas las edades. El grado de dificultad dependerá de las características de cada texto que se escuche y del ejercicio concreto que se proponga. El maestro tiene que adaptar cada técnica a las posibilidades de sus alumnos. En cuanto a la evaluación de la comprensión oral, tiene un doble objetivo. Por una parte, es necesario para detectar las carencias generales de comprensión que pueden tener los alumnos, y por otra, es útil para medir los progresos de comprensión de los alumnos durante un curso. Respecto al primer punto, las deficiencias de comprensión tienen repercusiones escolares trascendentales. Pueden convertirse en auténticos obstáculos para el aprendizaje y conducir al fracaso escolar. Detectar cualquier tipo de problema lo más pronto posible es esencial para poder solucionarlos. Entonces, cada maestro debe estar atento ante las prácticas cotidianas en su aula. Debe tomar nota de cualquier incidencia relevante que se pueda presentar.
Cabe destacar que al evaluar la comprensión oral hay que tener en cuenta la edad y el nivel de los alumnos. A veces es necesario realizar pruebas específicas más exhaustivas o consultar y asesorarse con otros especialistas, como psicólogos, pedagogos o en algunas ocasiones otorrinolaringólogos. A veces una mala comprensión es la consecuencia de una audición deficiente y vale la pena descartar esta posibilidad. Cabe destacar nuevamente que es importante valorar el progreso continuo de los alumnos en la comprensión y no el resultado último. En cuanto a los ejercicios de evaluación, encontramos los siguientes: escuchar una conversación o una exposición y contestar preguntas de elección múltiple, escuchar una noticia leída en voz alta y contestar por escrito preguntas generales de comprensión, el dictado, el completar un dibujo a partir de las instrucciones orales, anotar las ideas más importantes de una exposición de 5 o 10 minutos que hace el profesor, escuchar anuncios publicitarios de radio y relacionarlos con fotografías, completar un cuadro sobre la vida de una persona a partir de su biografía oral, entre otras muchas formas de evaluar.